Hola amigos y amigas, estamos de regreso en su programa Cine Editar, su programa de cine que estamos realizando desde radio y televisión, la dirección de radio y televisión, ubicado en Mariano Arista 245, centro histórico. Siempre quise decir eso, centro histórico, en la radio. Nos pueden marcar al 444-826-1347 en cabinas para mandar sus saludos, recomendaciones, comentarios, críticas, quejas, chistes malos. Y si solo quieren pasar a saludar las cabinas, también les recuerdo el número 444-826-1347. Si te gusta mucho este programa y quieres volver a escuchar nuestras bellas voces, puedes escucharnos en Spotify y nos encuentras como Cine Editar Radio Universidad. Estuvimos platicando sobre la película María Antonieta de Sofía Coppola, sobre toda esta idea de la fotografía, la adolescencia, cómo era la adolescencia en la Francia monárquica. Cómo ser una adolescente privilegiada. Sí, que en donde no te hayas ni tú sola. El peor momento en el que un adolescente puede tener que alguien tenga poder es que sea adolescente. Y cuando el pueblo está a punto de tomar el control de su país. Una película que vale mucho la pena, independientemente del tema político histórico, sino por la estructura narrativa, cómo manejan la luz, la fotografía y justo cómo se va descomponiendo la belleza del inicio de la película en lo que termina en una decadencia muy muy oscura y ruin. Spoiler histórico, sí la matan. Lamento decirles, pero María Antonieta no está viva con nosotros. Cristo, entonces sí se murió en la película. Y a continuación les tenemos una recomendación, una reseña de un clásico de la infancia, Nuestra Pandilla. Pero antes les vamos a contar un trucazo del cine. Vamos a hablarles sobre las miniaturas en el cine. Las maquetas que echa de las necesidades de los directores para replicar la realidad. Hay un montón de técnicas, un montón de materiales, un montón de situaciones. Y de situaciones también un poco extrañas, que es como nada más porque quería el director. Ni siquiera era como importante para la película, pero era más fácil o más económico recrear algunos elementos, ciudades enteras, a veces partes de algún elemento o algo para poder agregar a la película y narrar a la película. Y pues creo que uno de los grandes ejemplos sigue siendo Titanic. Casi la recreación de un cuarto del tamaño del Titanic completo, ajá. ¿no? Y ese es como el grande, ¿no? Porque hubo como otras recreaciones más chiquitas. Es como toda una colección de cuántos tamaños de Titanic puedes tener. Titanic los hizo todos. Sí, el paraíso para esas personas que les gusta coleccionar piezas. Estas como que armas tú solo, ¿cómo se llaman? Miniaturas. Sí, es una miniatura. Ajá, ¿no? El paraíso para estos coleccionistas fue el set de Titanic, donde había de todo. Que justo en la película Titanic, el elemento que recrean es cuando el barco se parte, ya tras haber chocado con el iceberg. Y en los últimos momentos de la película, momentos también del Titanic, fue recreada varias veces con una minuciosidad impresionante, como si en ese tiempo hubiéramos tenido 4K para verle hasta lo oxidado al barco. Sí, hasta la astilla volando. Que esto funciona como justamente a la diferencia de escalas, ¿no? O sea, obviamente no puedes recrear todo el barco, es peligroso, como por ejemplo inundar salones enteros de agua, que sí lo hicieron, ¿eh? Sí, hay una historia como de el actor que hace el capitán. Uh-huh. Hay una parte en donde sí le inundan como la cabina, y él estuvo a punto de morir porque sí le grita que alguien que un pedazo de madera se iba acercando hacia él. Sí, se le iba a pegar. Y tuvo tanto miedo que gritó corte y lo regañaron. Le dijo no, aquí solo James Cameron puede decir corte, uno de los asistentes de James Cameron. Y entonces, al ver que esto, imagínense, es como muy peligroso cuando tienes como personas. Entonces lo que realizan es como todas las cosas en que los pasillos se inundan, donde explotan, donde esos son distintos tamaños de miniatura. Pueden ser como al modelo tamaño 50 centímetros.
o pues en una cosa como de casi el tamaño real. El tamaño real, ¿no? Esto como una cuestión de que pues es más fácil explotar algo chiquito y que las astillas si te llegan a caer pues son pues nada más te las sacas de volada. O sea, es menos peligroso explotar. El sindicato no está de acuerdo contigo, pero bueno. O sea, el Titanic sí es como el gran ejemplo porque además reconstruyeron el barco en manera digital, reconstruyeron el barco en modelos, reconstruyeron partes de dentro del barco para poder grabar las escenas de la película y justo hacia el final del rodaje fueron las partes que inundaron. O sea, todo lo que habían construido lo tuvieron que destruir, explotar, ahogar, y de una forma súper locochona porque o sea, pues, obviamente nomás era esa vez. Ajá, no iba a sí. haber más veces Sí, para hacerlo. El problema de las miniaturas es que es mucho tiempo, o sea, todos los diseñadores de producción, diseñadores de arte trabajando, los de efectos especiales trabajando durante semanas para construir como la réplica exacta de ese Titanic para que solamente durante 2 segundos, ¿no? Se utilice, explote. Y si salió mal, si se enfocó la toma, es como otra vez a realizar tu trabajo, ¿no? Y eso sí te da chance porque por lo general todas esas escenas donde sobre todo va a explotar algo, sí es como cuando rentan más cámaras, rentan como mucha más producción y dedican gran parte del presupuesto, o sea, más dinero a esa parte, porque nomás se va a hacer una vez, ¿no? No hay tiempo de volver a hacer otra maqueta. Sí, es como muy costoso, muy tedioso. Y si no explota bien, pues no bailo. Sí, no, los directores de arte tienden a como entrar en crisis cuando las películas recaen mucho en esas cosas, porque es un trabajo muy pesado, ¿no? Y no es como el trabajo de que cualquier persona pueda realizar. O sea, sí hay como toda una gama de carpinteros, herreros, que se especializan en tratar de lograr como la perfección en esa miniatura. Entonces, solo imagínense, si de repente a uno no le sale el Kinder Sorpresa, ¿no? O sea, como no puede como armar bien el Kinder Sorpresa, ¿cómo vas a hacer la réplica de un barco de principios del siglo? Es mi primer día. Ajá, ¿no? Y en esto de las explosiones hay como una cosa muy curiosa, que no se graban a la velocidad en que graban toda la película. No. Hay una como cuestión de proporcionalidad, como entre más chiquito es lo que vas a grabar y si va a explotar o se va a hundir o algo así, lo tienes que grabar más rápido. Entonces es como si tú quieres que se vea normal o por ejemplo si quieres que un camión avance de manera que tú digas, sí, avanzan los camiones, tienes que grabar la miniatura del camión a una alta velocidad, porque si no, en esta cuestión de como grabarla en 60 cuadros, 120 cuadros, o mayores cuadros por segundo, porque eso le da como la sensación de pesadez y realismo. Uh-huh. Es como una cuestión de que es extraño, pero así funciona. Sí, porque además no se trata de hacer la escala dependiendo de qué tanto presupuesto tengas, uh-huh, o qué no, sino más bien qué lente estás usando, qué tipo de cámara estás usando, cuál es la toma, iluminación, cuál es la toma que estás buscando, y todo eso tiene que ver con la escala de tus personajes, sí, la escala de tu escena y justo los materiales que estás usando, o sea, la cámara que estás usando, el lente que estás usando, para que todo esté en la proporción correcta. Y entonces, pues es un trabajo súper locochón que pues ha heredado desde la película Metrópolis, El gabinete del Dr. Caligari, que pues venían más del teatro, que tenía que ver más con la escenificación, el montaje de la escena, y que luego fueron pues replicándose cosas y momentos, sobre todo en las películas de Godzilla. Uh-huh. Que Godzilla y de King Kong. Es una cosa súper locochona porque sí construían ciudades completas para que... ahorita se me fue el nombre del actor que se disfrazaba de Godzilla en las primeras. Digámosle el señor Gojira. Destruyera y peleara y explotara todo mientras iba pisando y apachurrando. Que funciona tan bien que muy probablemente ustedes vieron esa técnica en los Power Rangers. Sí. O sea, funciona tan bien que 50 años después se sigue replicando en la televisión, porque claro, le da una cuestión como de realismo, porque sí son cosas reales, sí. No tienes que tener como 100 monos haciendo CGI y que pues puede o no puede resultar, puede o no puede ser realista. Funciona perfectamente y le da a los actores algo con que interactuar.
y le da como una sensación de perspectiva de, claro, ¿no? Ahí en el fondo va a estar como unos edificios, ¿no? En este caso de Godzilla es como, claro, pueden destruir cosas, ¿no? Puede saber cómo moverse para ya sea tumbar o no tumbar cierto edificio que le diga, ese quiero, ¿no? Entonces, esta cuestión como el de abrazar una técnica muy antigua, o sea, esta cosa viene desde el inicio del cine, Sí. ¿no? O sea, es esta cosa que se utilizaba como pues una cuestión de presupuesto, ¿no? De pues, no vamos a poder grabar en París, ¿por qué no? Armas París ahí en el fondo y listo, ¿no? Ahora es como una cuestión de, claro, funciona para los actores, funciona para el equipo técnico, funciona para el director, funciona para el público, Y ¿no? para el de los dineros. Para el de los dineros, y se vuelve como una cuestión de no solo casarse con esa técnica, sino esta ha logrado tener una relación con las demás técnicas, ¿no? Como por ejemplo en El Señor de los Anillos, que es un actor que tiene también elementos de CGI, que al final en el fondo también hay unas maquetas. Entonces son como tres cosas ahí interactuando al mismo momento. La maqueta de la aldea, pero la cascada, esa sí la hicieron por computadora, ¿no? Sí, la elección de los elementos donde qué sí va en CGI, qué sí va en animación, qué sí va en montaje, qué sí nomás es referencial, porque hay cosas que nomás se construyen para hacer la referencia y luego se sustituyen. Es una cosa muy, muy locochona y esta mezcla de cosas. Que ocurre mucho en los Avengers y todas estas películas, que cuando ves el detrás de cámaras, pues ves así como pilares y encima de pantallas verdes. Sí, eso creo que le pasaban en Blade Runner 2049, Sí. que hicieron las maquetas y toda esta cuestión como de arte, y se supone que los actores interactúan como eso en el fondo, pero al final cosas como de durante la producción dijeron, esto no está funcionando, entonces lo que hicieron es tomar como las referencias de estos elementos, de estas maquetas, digitalizarlas y volverlas CGI. Y Sí, entonces eso está el también fondo de locochón. todas esas, el fondo de todo Blade Runner 2049, Son maquetas en grandote. ajá, pero son digitalizadas. O Sí. sea, sí son CGI, pero la referencia de CGI son maquetas Las que ma- estuvieron ahí. Entonces es como de, uno diría, es doble el trabajo, pero ambos equipos son como muy padres porque unos crean como, y así se debería de ver. Y los que realizan la animación es, me estás ayudando un montón porque me estás diciendo cómo es la sombra, cómo es la luz, cómo es la textura, me estás ahorrando un montón de trabajo Toda la para entrada- volver realista mi animación. Toda la entrada de Blade Runner, la primera, justamente es una maqueta enorme, nomás para darnos la sensación de cómo se va a ver. De que todo lo demás que sí está grabado entre sets, entre locaciones modificadas, la primera escena es una maqueta, ¿no? Y no te pasa ni por poquito pensar que se vea así una maqueta, ¿no? O sea, nos da todo el tono de la película y pues está súper locochón enterarse de, no manches, eso era una maqueta, ¿no? Como la explosión de la Casa Blanca, Ajá. el Día de la Independencia, el esa Coliseo es Romano. Mi maqueta favorita de toda la vida, ¿no? El Coliseo Romano en Gladiador, y hay un montón, ¿no? Y por alguna extraña razón siempre es más divertido hacer el cine con palitos. Siempre va a ser, y más cuando explotan. Si ustedes quieren que descubramos algún truco del cine juntos, pueden mandarnos un mensaje a @radio y televisión UASLP. Este tema de hecho lo sugirió una persona que nos escucha. Un saludo a nuestra audiencia. Pueden dejar unos comentarios en todas nuestras redes. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Flickr. El otro día descubrí que teníamos Flickr. ¿Frink? El de las fotos. Ya, el Les recordamos @radio y televisión UASLP y vámonos para una reseña que les hará recordar su infancia.